Lo de esta semana parece un completo show, ya que han salido noticias incluso del Banco Central Europeo que dicen que Bitcoin estaría a punto de desaparecer. Debido a eso se han multiplicado las noticias no solamente en los medios tradicionales, sino también en el propio YouTube. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver las posibles opciones de hacia dónde va Bitcoin y sobre todo cómo podría comportarse en los próximos días. ¿Podría llegar a desaparecer? ¿Podría bajar a niveles que nadie se espera? ¿Podría también Tether USDT estar en peligro? Lo veremos a continuación. Recordaros a los nuevos que en nuestra comunidad operamos siempre con el exchange de Bybit, al ser el más seguro y el más actualizado del mundo actualmente. Incluso ya han publicado sus cuentas internas y nosotros mismos podemos ver cómo está de protegido nuestro dinero. Dejad de utilizar exchanges que os controlan en cada movimiento, que dan vuestros datos a terceros, y tomaros vuestra privacidad como lo que es lo más importante para estar seguros y protegidos en el mundo de las criptomonedas. Además, también han sacado ya sus nuevos bots de trading, donde podemos hacer incluso DCA de forma automática de todas las criptomonedas que queramos. Además, también nos ofrece un bot grid básico de futuros que nos puede ayudar día a día en nuestra operativa. Aquí tengo unos cuantos que he estado probando tanto en Bitcoin como en este caso en Link USDT, y podéis ver los porcentajes que nos ha sacado solamente teniéndolo activado 3 días, 6 días, y esto de forma completamente automática. En los próximos días, en nuestra comunidad gratuita, que siempre la tenéis en la primera línea de la descripción, vamos a hacer unos tutoriales para enseñaros a utilizar de forma correcta este tipo de bots, y que con solamente 3 o 4 clics ya podáis utilizarlos en vuestro trading, en vuestra operativa, y generar unos ingresos de forma automática. Además, ya sabéis que si queréis participar en todos los sorteos que hacemos semanalmente de dólares en USDT, lo único que tenéis que hacer sería seguirnos en nuestra comunidad y también registraros en Bybit desde el enlace que tenéis en la descripción, para que podamos teneros en nuestra comunidad y así podamos contactaros para daros los premios y también participar en torneos, en bonos gratuitos y en todas las actividades que vayamos haciendo para vosotros. Y ahora quiero que os fijéis en esto. Sí, es un post oficial del Banco Central Europeo y nos dice que es probable que la aparente estabilización del valor de Bitcoin sea un último suspiro inducido artificialmente antes de que el criptoactivo se embarque en un camino hacia la irrelevancia. Son palabras muy fuertes venidas directamente de un organismo oficial y sobre todo de este en concreto, que deberían ser, entre comillas, las personas que más saben de economía en Europa. Si le echamos un vistazo más a fondo al post, al artículo entero, podemos ver unas cuantas críticas hacia Bitcoin. Lo de siempre, al final Bitcoin rara vez se usa para transacciones legales, lo cual ya se ha comprobado que es una absoluta tontería y nos devuelve a los años 2013-2014, donde era mucho más desconocido y sí que había gente que se aprovechaba de esta tecnología para hacer transacciones ilegales. Pero tenemos que tener en cuenta que la aplicación de la tecnología blockchain es para que el futuro de las transacciones sea mucho más seguro y transparente. En la cadena de bloques todo queda registrado a la perfección y se supone, lo voy a poner entre comillas, que es completamente inmutable. Entonces siempre va a haber un posible rastreo, una posible trazabilidad, lo cual es lo peor para este tipo de gente que intenta hacer esas transacciones ilegales. La forma monetaria que siempre se ha utilizado más y que es más fácil de utilizar para lavar dinero, para hacer cosas ilegales, siempre ha sido el fiat, las monedas físicas, los billetes, porque su trazabilidad es prácticamente imposible y también pueden pasar muchas cosas por el medio que no se podrían llegar a demostrar. Sin embargo, esta gente del Banco Central Europeo parece que solamente dicen estupideces. Si vamos un poquito más abajo, hablan de esa regulación, nos comentan que no podía ser real, solo que es una excusa para atraer a más público, etcétera, etcétera, cuando ya sabemos que sí, que ya se ha regulado en muchos países
y en otros están en proceso, y he aquí la clave: la promoción de Bitcoin conlleva un riesgo para la reputación de los bancos. Efectivamente, los bancos ven que se les está acabando el negocio e intentan atacar como pueden a Bitcoin, porque si no temen ser destruidos por esta nueva tecnología blockchain, porque ya no podrán hacer lo que quieren, sino que tendrán que exponer todas sus transacciones al público. Ya sabéis que los bancos utilizan tu dinero para invertirlo y no tienen ningún tipo de obligación de tener el 100% de tu dinero en el momento que tú vayas a pedírselo. En algunos países tienen la obligación de tener el 1%, otros el 10%, etcétera. Pero en el momento que tú metes tu dinero en el banco, cogen el 90 o el 99% y se ponen a invertir con él, generando beneficios para el propio banco, porque ya sabemos que últimamente los intereses que te pagan a ti son mínimos. Esta noticia, a mi parecer, ha sido lanzada en el momento correcto para provocar aún más FUD en los mercados con la que está cayendo en la economía mundial. No digo tampoco que no haya que tenerla en cuenta, porque está claro que Bitcoin podría llegar a caer mucho más desde los precios que estamos actualmente. Sí, ya ha caído más de un 70%, pero como os digo siempre, es mejor dejar de ganar un 10% y entrar en una zona que ya sabemos que es matemáticamente una buena zona de compra, que entrar sin sentido haciendo DCA en cualquier punto, arriesgándonos a perder otro 50%. Si nos vamos al gráfico diario de Bitcoin, lo primero que podemos ver de forma muy clara y que podemos señalar son esta especie de rangos que se han venido dando a medida que el precio iba cayendo. Los vamos a marcar de una forma muy sencilla para que veáis lo que tienen todos en común. Bien, si os fijáis, ¿qué pasa en este primer rango? Que obviamente el precio consolida durante muchos días. ¿Y qué pasa aquí? Que sale por la parte de arriba. ¿Para qué? Para luego empezar la gran caída. ¿Qué pasa en la siguiente formación del siguiente rango? ¿Qué pasa aquí? Exactamente lo mismo. Tenemos un pico al alza para después volver a empezar otra gran caída. Lo mismo pasa en el siguiente rango y en el siguiente, y de nuevo está sucediendo ahora en el rango en el que estamos actualmente. Vamos a bajarlo a 4 horas y vamos a fijarnos cómo estamos en este momento. Ahí lo tenemos, el precio lucha por ponerse un poquito por encima del rango. Eso no quiere decir que este rango en concreto intente formar un rango más amplio, pero de momento esta es la información que tenemos. Así que mucho ojo, porque en esta zona de aquí ya estaba todo el mundo alcista, ya había roto el rango, ya nos íbamos a los 50.000, pero ¿qué pasó? Que el precio volvió a caer. Vamos a enlazarlo también con el SP500, que ya sabemos que tiene esa correlación positiva con Bitcoin, y fijarnos en el punto en el que estamos. ¿Qué ha sucedido las veces anteriores que hemos tocado esta zona? Pues que se han producido grandes caídas formando esta gran cuña hacia abajo. Sí, este tipo de formación siempre tiene un porcentaje superior de romper al alza, pero ya veíamos en vídeos anteriores que justo en este estilo de bear markets, históricamente estas cuñas siempre han roto hacia abajo, provocando esas grandes capitulaciones antes de que después sí encontráramos una tendencia alcista de nuevo. Y claro, todo este trayecto podría llevarnos más de un año. Esto también coincidiría perfectamente con el próximo pivote que va a realizar la Fed. Ya sabéis, esa relajación de tipos que también hablábamos en este canal, y que históricamente, como veis, después de que suceda, la gente piensa que es un síntoma alcista, pero es totalmente lo contrario. Como podéis ver, después de esos pivotes de la Fed se han producido siempre caídas de otro 51%, 58%, 35%. Y ahora estamos en este punto. Se supone que la Fed va a proceder a pivotar en este nuevo año 2023,
¿qué podría pasar? Bueno, a mí de momento, como veis, todos los parámetros que estamos comentando nos coinciden en una perspectiva más bajista que alcista. Obviamente nos podemos equivocar, en cualquier momento vuelven a intentar políticas de hipotecar la economía mundial hasta los próximos 2 o 3 años que volvamos a tener otra crisis, en vez de dejarlo caer ahora y que se produzca una recuperación más orgánica. Pero bueno, ya sabéis que yo me fío de las matemáticas y por eso siempre os inculco que tengáis un poquito más de cautela, sobre todo en la situación en la que estamos. Otro parámetro que sumamos a esa perspectiva bajista es el VIX, el índice de volatilidad, que también se utiliza como índice del miedo y que históricamente también en este tipo de bear markets tenía como unas 3 fases donde podíamos ver 3 suelos, donde después en la última fase teníamos un rebote alcista que en este índice tiene una correlación inversa con el resto de mercados. Es decir, en el caso de que el VIX suba, normalmente los mercados van a crashear y también nos coincidiría muy bien con todo lo que estamos viviendo. Y ya para finalizar este pequeño estudio, han salido nuevas informaciones sobre todo el crash de FTX, de Alameda Research, que tocan muy de cerca a Tether, a USDT y a la empresa que está detrás. Nos comentan que Alameda Research habría sido el mayor cliente de Tether, el presidente del holding de Farmington Bank, que es propiedad de FTX, es Jim Chalopin, que a su vez es propietario de Deltec Bank, que también tiene sede en Bahamas, y Deltec Bank es el principal socio bancario de Tether. Claro, si nos ponemos a juntar todas las relaciones que tiene Tether con todo esto que ha pasado de FTX, con Alameda, etcétera, realmente da miedo. Y si pensamos un poquito más en algún tipo de teoría conspiranoica, ¿no? También podríamos pensar que algo más se está fraguando por ahí detrás que no sabemos y que podría ser una bomba de relojería, un detonante para ese gran crash, esa capitulación de todo el mercado de las criptomonedas y que también arrastraría al resto del mercado, por lo que acabamos de ver hace unos minutos. Por eso os digo que de momento mi perspectiva sigue siendo bajista. En cuanto a la desaparición de Bitcoin, no creo que pase. Sí creo que podría llegar a bajar a unos niveles que nadie habría pensado, pero también soy de esas personas que piensa que el valor de Bitcoin no es lo más importante, sino su tecnología, y que es esa tecnología la que va a perdurar en el futuro, valga Bitcoin $3.000 o valga 500.000. Y por eso yo siempre os voy a aconsejar que os forméis en el análisis de los mercados, porque tanto a corto como largo plazo os va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona todo y a vuestro futuro. Y dejaros de esto, de holdear con cojones, de hacer DCA sin saber ni siquiera dónde es correcto hacer DCA, porque ya veis los resultados que han tenido esas estrategias, entre comillas, durante este último año. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Recordad seguirnos en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde ponemos día a día noticias, información, análisis del mundo económico, y también registraros en el exchange de Bybit, el mejor del mundo para hacer trading actualmente, porque lo más importante es proteger vuestro capital y vuestra privacidad. No os vais a arrepentir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.